Hola, bienvenidos al canal de Tetratrick. Como ya sabéis, me dedico al diseño, elaboración y transmisión de conocimientos de objetos elaborados con Tetrabricks. Tetrabricks son, ya sabéis, los envases de leche, zumo, vino, se envasa cualquier tipo de líquido y son muy frecuentes para echarlos a la basura después de un uso. Y en este vídeo vamos a montar el Tetratube 3x3, que es un diseño de una lámpara de sobremesa que he hecho con forma de cilindro y que tiene luz por dentro de un obelisco que le sirve para girar sobre su eje. Aquí podéis ver fotos de cómo queda. Incluye ya el cable, el enchufe, el foco LED y todo para que la podáis usar. Bueno, antes que nada explicar que podéis adquirir los objetos en tres formatos diferentes. El primero es el formato objeto, que simplemente pues si lo adquirís os mandaré el objeto ya terminado a casa y no tenéis que preocuparos de tener que montar ni nada de esto. Podéis dedicaros a ver la serie de Netflix que esté de moda en ese momento. El segundo formato es formato puzzle. En este formato yo lo que os voy a enviar es todas las piezas de Tetrabrick y las piezas impresas de PLA a vuestra casa, y también un plano como este en el que vienen especificados todas las medidas, la cantidad de piezas, etcétera, etcétera. Y junto con un vídeo tutorial, con este vídeo tutorial, podréis montarlo en vuestra casa. Y el tercer formato, que es formato origami, en el que yo no os enviaré por correo físicamente nada, simplemente os entregaré el plano, el vídeo de cómo limpiar, trocear y guardar los Tetrabricks y este vídeo para saber montar. Y aparte os mandaré los archivos de piezas en 3D para que podáis imprimirlos. Podéis encontrar los enlaces para comprarlos en la descripción. Y aparte quería decir que también me gusta, aparte de hacerlos y venderlos, dar talleres o workshops para enseñar a cómo se hace. Entonces, si veis alguna oportunidad de que podamos dar algún taller en alguna escuela, jornadas técnicas, centros de mayores, etcétera, lo enfoco a las temáticas de ecología, reciclaje, matemáticas, geometría, trigonometría, todo ese tipo de temas como que se tocan. Lo podemos adaptar para el público que sea. Bueno, y vamos ya con el montaje. Aquí podéis ver todas las piezas que se van a usar. Y antes de nada explicar que algunas de las partes del vídeo las voy a acelerar para que no quede muy pesado porque son muy repetitivas. Y que por aquí, por esta parte, podéis ver un contador de tiempo en el que se podrá ver el tiempo total que tardo en montarlo entero, ¿vale? En vuestro caso quizá un poco más al ser la primera vez. Entonces, con respecto al plano que tendréis delante, que os habré entregado al comprar el formato, tenéis todas las piezas con la numeración que voy a pasar a recordar aquí para que las ubiquéis. Estas son las piezas T1, estas son las T2 y T3. Estas son las piezas que van a servir para hacer los triángulos del cilindro. Después tenemos las C, que son los conectores, ¿vale? Que están la C1, C2, C3, C4 y C5. Esto nos va a servir para juntar triángulos, para ir juntando todos los triángulos. Y después, pasando a las piezas de PLA, tenemos la PLA 1, que es la base de la lámpara, que ya os la daré con el cable, con el casquillo del LED, etcétera. Ya junto todo. Tenemos la PLA 2, que es el obelisco que va dentro para soportar la lámpara y por el que se pone la base. Tenemos la PLA 3 y PLA 4, que son dos discos que van a servir para darle forma y estabilidad al cilindro. La PLA 5, que es el logo de Tetratrick, y las H, que son H1, H2 y H3.
que son las tres herramientas que vamos a usar para poder plegar los triángulos, ¿vale? Y este es el foco LED que os incluiré para que os funcione la lámpara. Bueno, y antes de empezar voy a limpiarlo todo para tener espacio y empezamos. Bueno, y vamos a empezar plegando los conectores. Los conectores C1, C2, C3 y C4 los tenemos que plegar a la mitad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plegarlos ya todos para tenerlos listos para poder usarlos. Aquí tenemos los C1, C2, C3 y C4. La manera de plegarlos es así y juntando extremo con extremo para que queden a la mitad. Así hay que hacerlo con todos. Vale, pues ya tenemos listos los conectores. Ahora voy a explicar cómo va a ser el montaje, ¿vale? Esto se compone de 3 niveles iguales, ¿vale? Son como 3 pisos, 1, 2 y 3, que son iguales, ¿no? Y cada piso se compone de 2 cintas que son a su vez iguales entre ellas. Entonces lo que vamos a hacer es cada uno de los círculos primero y después los vamos a ir juntando. Cada círculo tiene un patrón, ¿vale? Este patrón se compone de tres tipos de triángulo, que son el triángulo isósceles grande, el triángulo escaleno y el triángulo isósceles pequeño. Y se arman con el siguiente patrón, que son 3 grandes, 1 escaleno, 3 pequeños y 1 escaleno. Y se vuelven a empezar. 3 grandes, escaleno, 3 pequeños, escaleno, ¿vale? De esos tramos hay 3 en cada círculo. 1, 2 y 3. Entonces con 3 tramos de los que he dicho se forma un círculo. Y así vamos a ir haciéndolos todos, ¿vale? Parece un poco complicado, pero cuando empecemos veréis que no es tanto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es separar las piezas T1, T2 y T3 en 3 tercios para que cada una nos valga para hacer un piso y no tengamos que hacerlas aquí todas, que va a ser muy lioso. Entonces yo ya las tengo separadas y voy a agarrar un tercio de las piezas T2, un tercio de las piezas T1 y un tercio de las piezas T3. ¿Vale? Aquí está. Y ahora voy a plegarlas con las herramientas H1, H2 y H3, que son estas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ahí va. La herramienta H1 va con las piezas T1. La herramienta H2 va con las piezas T2 y la herramienta H3 va con las piezas T3. ¿Vale? Se plega de la siguiente forma. Cogemos una y empezando por la parte de abajo, por el lado más corto, le hacemos un pliegue, otro pliegue y volvemos a plegarlo para que quede con 2 paredes el triángulo, que quede más resistente, ¿vale? Y ahí hemos acabado. Entonces este lo dejamos ya por ahí. Así vamos plegando todos los T1 con esta pieza, los T2 con esta y los T3 con esta, hasta que los tengamos ya todos separados, cada uno en un montoncito, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya todos ya plegados los triángulos. Yo he usado
herramientas más largas, porque como hago más y los quiero hacer de 2 en 2, me cunde más, pero bueno, con las chiquitas lo podéis hacer igualmente. Vale, ahora vamos a ayudarnos de unos clips si tenéis para ir montando, ¿vale? Creo que va a ser más fácil. Yo voy a usar estos clips que he impreso con la impresora, pero podéis usar los clips que venden, que también sirven, ¿vale? Yo uso estos porque me son más prácticos para el montaje. Entonces vamos a ver cómo montamos el patrón que os he dicho antes. Va a ser así: 3 de estos, 1 de estos y 3 de estos. La manera de juntar, que es la problemática, tiene que ser este lado, el lado grande del escaleno, tiene que ir con el lado grande, miden lo mismo, ¿vale? Y el lado mediano del escaleno tiene que ir con el lado grande del triángulo isósceles pequeño, ¿vale? De este modo es como hacemos el paso de los 3 triángulos grandes con un triángulo escaleno a los 3 triángulos pequeños, ¿vale? Y los conectores que hemos visto antes funcionan así. Cuando hay que conectar el lado largo de 2 triángulos isósceles o el isósceles con el escaleno por el lado largo, es el conector C1, que es el más largo. Cuando conectamos el lado largo de 2 triángulos isósceles pequeños, este, que es igual de largo que este, es el conector C2, ¿vale? Y el C3 y el C4 será cuando conectemos 2 escalenos entre sí y cuando conectemos la base, el lado corto, de cualquiera de los triángulos, que ese es el C4, ¿vale? Vamos a ir haciéndolos poco a poco y veréis que no es tan difícil. Entonces yo siempre empiezo por 2 triángulos T1, que son los isósceles altos. Lo pliego tal como lo había hecho con la herramienta. Aquí también, igual. Y los pongo invertidos, uno con otro, ¿vale? Así. Ahora agarro un conector C1 y hay que insertarlo por medio de los 2 triángulos, por el interior de los triángulos, ¿vale? De manera que atraviese. Voy a acercarlo más a cámara para que se vea bien. ¿Vale? Ahí queda por la parte de dentro de los triángulos. Por este lado no se puede abrir y por este sí tiene movilidad. Y una vez que tenemos esto así, sujetando aquí atrás para que el conector no se vaya para atrás, abrimos aquí y plegamos la solapa por un lado y por otro, procurando que quede ceñida esta unión, que no quede espacio ahí para que no tenga movilidad. Entonces ya lo tenemos plegado, por este lado se abre y por este no. Y ahora, para evitar que se nos abra mientras acabamos el montaje, le ponemos un clip. ¿Vale? Ahora voy a completar los 3 triángulos grandes que tiene el patrón. Con otro conector C1. Hay que meter siempre los conectores hacia el mismo lado, ¿vale? Aquí no se abre y aquí sí se abre, o sea que este conector va por aquí. No lo pongáis así, porque si no, no va a tener la flexibilidad hacia el lado que tiene que tenerlo. Entonces ahí está. Abro, pliego, pliego.
y pongo un clip. ¿Vale? Ya tengo el módulo de 3 grandes. Ahora voy a hacer el módulo de 3 triángulos isósceles pequeños, que son los T2, igualmente. Con conector C2. Aquí lo tengo ya, y ahora tengo que coger 2 triángulos T3 y ponérselos a cada lado del módulo grande. Estos son los escalenos. Acordaros que tenéis que ponerlo en la dirección en la que después podéis ponerle aquí el módulo pequeño, ¿vale? Si lo ponéis así, después este no va a poder ir ahí, ¿vale? Y los juntamos con conectores C1, que son los largos. Y ahora juntamos el módulo pequeño aquí con un conector C2. Bueno, aquí tenemos el módulo que se va a repetir en toda la lámpara, ¿vale? 3 pequeños, 1 escaleno, 3 grandes y 1 escaleno. Ahora con estos que tenemos aquí voy a hacer 2 módulos más iguales para tener 3, y cuando tenga 3 lo juntaré y haré un círculo con los 3, que será el módulo que usaré para hacer los niveles. Aquí tengo uno, voy a por los otros 2. Bueno, ya tenemos los 3 módulos iguales y ahora tenemos que conectarlos así, longitudinalmente. Ya tenemos la cinta completa de un círculo, ¿vale? Ahora hay que conectar el último con el primero. Para ello hay que quitar unos cuantos de los clips que hemos puesto y tener la flexibilidad para que se conecte. Veréis que se va enrollando, no os preocupéis. Conectáis el primero con el último, soltáis unos cuantos más, los quitáis ya todos. Y cuando lo tengáis ya cerrado, reordenáis los que se han podido salir. Y aquí tenéis un círculo entero, ¿vale? Este es el tamaño del cilindro que se va a hacer. Por este lado es plano y por este lado va haciendo como una curva que será la que se solape con otro módulo igual que este.
que es el que vamos a hacer con estos que nos quedan aquí. Entonces hasta ese momento vamos a dejar este a un lado y vamos a hacer otro módulo igual que este. Bueno, ya tenemos el segundo anillo completo. Y después, ahora no lo vamos a hacer, pero después esto irá así. No por la parte plana, sino por la parte desigual. Tendremos que juntarlos así, ¿vale? Y aquí los juntaremos con los C3 y C4. Pero no lo vamos a hacer aún porque lleva una particularidad. Por ahora esto lo vamos a dejar a un lado. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar el otro tercio de T1, T2 y T3 y hacer exactamente lo mismo, otros dos anillos así. Y después agarraremos el último tercio de T1, T2 y T3 y volveremos a hacer otros dos anillos así. Y cuando tengamos los 6, entonces os diré cómo se juntan, ¿vale? Vamos allá. Bien, pues ya tenemos los 6 anillos que vamos a juntar de 2 en 2, como os he dicho. Se juntan por la parte desigual, por la que hace un zigzag, y tenemos que juntarlos así de 2 en 2. Pero va a haber una diferencia entre cómo juntemos estos dos y cómo juntemos el tercero. Y esta diferencia se basa en que queremos conseguir esta forma curva, ¿vale? Para conseguir esta forma curva, la clave está en que este piso y este piso, los enlaces están metidos de dentro hacia afuera, todos estos enlaces, los conectores, estos están metidos de dentro hacia afuera, o sea que tienen flexibilidad hacia este lado. Pero los del nivel de en medio, los enlaces están metidos de fuera hacia adentro, para que tengan la flexibilidad por dentro y puedan hacer esta forma. Así que ese es el motivo por el que vamos a juntar de esta forma. Para juntarlos necesitamos los conectores C3 y C4, ¿vale? Los C3 son los conectores que van a juntar un triángulo escaleno con otro. Y los C4 son los conectores que van a juntar las bases rectas de los triángulos isósceles, ¿vale? Entonces, dos de ellos, este lo vamos a dejar aquí, tenemos que juntarlos metiendo los conectores de dentro hacia afuera, así. Ese era un C3, este es un C4. Y así tenemos que ir poniéndolos todos y plegándolos hacia adentro. ¿Vale? Así con todos, hasta que quede junto todo este y este. Bien. Ya tenemos los dos niveles de los extremos y ahora vamos a hacer el del centro. El del centro, como os he dicho, la única diferencia es que los enlaces, los conectores, en vez de ir de dentro hacia afuera, vamos a meterlos así, desde fuera hacia adentro, para que tengan posibilidad de flexionar hacia el lado contrario.
Bien, ya tenemos el tercer nivel montado. Entonces ahora tenemos que juntar los 3 niveles. Acordaros que el que hemos hecho diferente va en el centro, ¿vale? Y los otros 2 van en los lados. Y esto se tiene que juntar, todos estos hay que ponerlos de conectores C4, que son los que nos quedan, y meterlos de dentro hacia afuera. Estos sí van de dentro hacia afuera, de este modo. Se ponen así y se pliegan. Así todos. Bien, y ahora para finalizar la parte de piezas de Tetra Pak, tenemos que acabar de poner las piezas, los conectores C5. Los conectores C5 se ponen en los perímetros, en los bordes, aquí y aquí, ¿vale? Y tienen una función de que no se vea esta parte de color del Tetra Pak, y por otro lado nos van a valer para ocultar las solapas de los discos, ¿vale? Estas solapas que van a ir aquí metidas se van a ocultar con esto. Entonces vamos a ponerlos. En este caso estos se colocan así. Tienes que meterlo por dentro hasta que salga por aquí, hasta que lo veas asomar ahí. Doblar y doblar otra vez aquí y meterlo por dentro, ¿vale? Que quede ahí bien ceñido. Así queda. Bueno, y vamos ya con el montaje final de las piezas PLA para que quede ya completa. Vamos a empezar poniendo los 2 discos. Los discos van uno aquí y el otro abajo. Es indistinto donde pongáis cada uno, ¿vale? Antes de colocarlos, lo que vamos a hacer es estirar un poco la circunferencia para que cuando entre no tengamos ningún problema de que nos cueste mucho ponerlo. Entonces vais haciendo así, estirándolo así, para que vaya cogiendo elasticidad y no cueste tanto. Por el otro lado igual. Que no os dé miedo hacer fuerza, que es muy difícil que se rompan. Bueno, y ahora la manera de ponerlo es el que lleva una montañita en medio. La montañita va para dentro del cilindro, ¿vale? Aquí será donde apoye el obelisco para que pueda girar. Entonces va hacia adentro, y las solapitas tenéis que meterlas por dentro del triángulo y que la esconda la solapa interior del conector C5. A ver si me explico bien. Por ejemplo, ese iría ahí, pero si miráis por aquí dentro no se ve la solapa, ¿vale? Porque está debajo del conector este. Entonces es hacer eso con todas, ir metiéndolas una a una por debajo, por dentro del triángulo y por debajo del conector C5. Y lo mismo con la de abajo, que tenéis que ponerla por la parte lisa, ¿vale? Hay una parte que se ve más rugosa y otra parte lisa. Otro criterio es que donde veáis que las solapas tienen un escaloncito, va hacia adentro, ¿vale? Tenéis que ponerla por la parte que la solapa no tenga ningún escaloncito.
Y ahí veis cómo se le ha quedado ya la forma fina en el centro y ancha por los extremos. Bueno, ya solo queda poner el logo. El logo va en uno de los triángulos isósceles pequeños, ¿vale? En el que queráis. Simplemente lo metéis a presión. Queda ahí. Después ponéis el foco LED en el casquillo, ¿vale? Y después el obelisco tiene que entrar así y trae aquí unas muescas en el que tenéis que buscar el punto en el que baja y giráis un poco, entonces ya no se sale, ¿vale? Y una vez que lo tenéis, podéis colocar la lámpara en el centro y la tenéis lista. Y ya como despedida, solo deciros que cualquier duda o comentario que tengáis podéis hacerlo aquí en el vídeo de YouTube o enviarme un email a tetratrick@gmail.com y os lo responderé. Y también decir que en la medida de lo posible intento registrar todas las obras, los planos, los vídeos, incluso los diseños, con una licencia de producción de pares, que es una licencia Copyfarler, que podéis ver las características ahí en la descripción, y que permite que hagáis cualquier cosa. Podéis usar los vídeos para dar clases y ese tipo de cosas. Permite copiar, modificar, adaptar, incluso la comercialización no capitalista de los diseños. Y también deciros, pues nada, que si os ha gustado, que os suscribáis, que paséis por mi Instagram, @tetratrick, o por el Facebook, para ver fotos de lo que voy haciendo, y que os paséis por la web, en donde explico un poco más sobre los materiales que se usan, otros diseños y de qué va este proyecto que estoy llevando a cabo. La web también la tendréis ahí en la descripción. Nada, muchas gracias y que lo paséis bien.